Gobierno de México. Muchas gracias. De nada, David. Adelante. De angustia. No, antes que nada, quiero platicarles acerca de cómo fue este proceso de elaboración de la tesis. A los presentes que no conocen el contenido, por obvias razones, les pido una disculpa de antemano. No voy a hablar del contenido capitular. Voy a centrarme más en cuestiones de cómo fue el proceso de metodología, de recopilación, clasificación de fuentes, cuestiones teóricas y metodológicas, y por supuesto, pues los datos que ha arrojado esta investigación y las conclusiones, que me parece más importante detenernos en las conclusiones a las que llego después de este gran trabajo. Digo gran trabajo en el sentido de que me costó mucho trabajo, fue muy arduo. No es un autoelogio, es una cuestión de realidad. Fue mucha chamba que realicé aquí, tanto en cuestión de etnografía, de entrevistas, de archivo, como voy a mencionar más adelante. Principalmente me gustaría comentar el aporte en la cuestión de originalidad del tema. Sinceramente, desde un inicio yo no planteaba, digamos, hacer una investigación tan ambiciosa. El proyecto que yo presenté en el CIESAR se delimitaba únicamente a explorar la dimensión religiosa espiritual del movimiento setentero conocido como contracultura. La temporalidad estaba muy delimitada únicamente a los 70s. Yo planeaba entrevistar únicamente a rockeros de esta temporalidad, como Oscar Rojas de la Revolución de Emiliano Zapata, Sánchez Ruiz 39.4, etcétera, etcétera. Y planeaba únicamente centrarme en esta temporalidad y atender ciertos aspectos de la espiritualidad contracultural, ¿no? Sin embargo, conforme fui avanzando en el trabajo de archivo y conforme fui recopilando también datos producidos por la cultura rockera, me pareció muy pertinente extender la temporalidad en los casos de estudio. Como escucharon en la intervención del doctor Andrés Fábregas, la temporalidad abarca de 1950 al 2020. Creo pertinente hacer una acotación de por qué la delimitación temporal. Si bien el rock and roll, es decir, la cultura rock and rollera en Guadalajara irrumpió en el espacio público hacia 1957, a mí me pareció muy pertinente empezar desde 1950, porque haciendo trabajo de archivo en la Arquidiócesis de Guadalajara, fue a partir de 1950 que los jerarcas y laicos tapatíos, atendiendo llamada del Papa Pío XII, emprendieron todo este despliegue conocido como las campañas moralizadoras o las campañas en pro de la moralización del ambiente. Entonces, esto, o sea, tener que partir desde el año de 1950 con la implementación de estas campañas me permitió construir un marco estructural desde el cual se va a determinar el recibimiento de la cultura rock and rollera en Guadalajara. Antes del rock and roll, hubo otras manifestaciones culturales musicales que fueron censuradas por la Iglesia Católica dentro de este gran marco que fueron las campañas moralizadoras, como fue el mambo y el cha-cha-cha. Eran manifestaciones criticadas por la cuestión del baile, por lo pecaminoso, etcétera, etcétera. Y cuando el rock and roll irrumpe hacia 1957, digamos que la dinámica es muy similar. No es bien recibido por la jerarquía ni por los laicos, como tampoco por algunos funcionarios de Estado o algunos grupos comerciales empresariales, por la cuestión chocante y de tensión que provoca con respecto a la moral sexual católica. Pues me pareció muy pertinente partir desde 1950 porque tenemos ahí ya la construcción de todo un sistema de pensamiento a partir de la moral sexual católica. Pero la irrupción del rock and roll, insisto, es hacia 1957 y se extiende hasta el 2020 porque los últimos casos de estudio analizados, que es el caso de Ricardo Rodríguez Zanate, sobre el que voy a hablar más adelante, que él lleva a cabo toda una hibridación, un eclecticismo entre el repertorio de música sacra con el rock progresivo,
su producción musical termina hacia el 2020. O sea, no hay un documento oficial que diga que pone fin a estas interacciones entre la cultura rock y el catolicismo, pero pues ahí es un proceso que, como planteo en las conclusiones, y ahorita me estoy adelantando un poco en esta cuestión, es un proceso que, digamos, sigue abierto, ¿no? En cualquier momento pueden volver a resurgir este tipo de interacciones entre las culturas. Dicho esto y delimitado la cuestión temporal, fue después el explorar en el estado de la cuestión qué bibliografía había, qué investigaciones había acerca de estas relaciones entre el rock y el catolicismo, y me encontré con que hay abundantes trabajos sobre el rock cristiano. Y aquí es importante enfatizar que la cultura católica es totalmente distinta a lo que se ha denominado como el mundo evangélico. El mundo evangélico es muy amplio. Hay muchos trabajos sobre rock cristiano, lo que la vertiente, que de hecho cuenta con toda una producción, toda una industria cultural denominada música cristiana contemporánea, en donde hay toda una serie de estilos musicales juveniles, pero no encontraba trabajos específicamente sobre el rock y el catolicismo, salvo uno muy reciente que abordaba un caso de la Ciudad de México de los rockeros guadalupanos. Pero en términos históricos, digamos, no había gran bibliografía al respecto. Entonces me pareció pertinente empezar a pensar el aporte y la originalidad del tema desde esta perspectiva, ¿no? Y después ir acotando como líneas de investigación. La primera es la sociología y la antropología de la juventud. Yo recurro mucho a estas concepciones, estos conceptos que se han desarrollado como culturas juveniles, subculturas juveniles, contraculturas, etcétera. Y desde ahí empieza a haber unos aportes, ¿no? Desde la historia del catolicismo, por supuesto, pero dentro de la historia del catolicismo lo que me encontraba era más como estudios sobre jóvenes laicos, sobre todo la Acción Católica Mexicana, la Asociación de Jóvenes Católicos Mexicanos, la Juventud Obrera Católica, etcétera, pero no había un conocimiento en torno a, digamos, la participación de católicos rockeros dentro de pastorales juveniles, o la incorporación de elementos de la cultura rock a la liturgia católica. Entonces fue como comenzar a revisar estas categorías que empezaron a emerger tanto en el archivo como en el campo, y empezar a insertarlos dentro de estas líneas de investigación. Y también, por supuesto, los estudios sobre culturas juveniles. Hay mucho sobre consumos culturales, hay mucho sobre identidades a partir del rock, pero digamos que los estudios que ponen énfasis la dimensión religiosa de estas identidades juveniles son muy recientes. Tenemos algunos estudios latinoamericanos que se centran sobre todo en el mundo evangélico, y en el mundo anglosajón hay toda una vertiente de estudios que se ha denominado los Religion and Popular Music. Pero allí es toda una serie de estudios, de etnografías que van desde la música electrónica hasta el rock, hasta el metal, etcétera, etcétera. Pero son etnografías como muy particulares sobre estas manifestaciones juveniles, ¿no? Y mi propuesta aquí fue hacer un trabajo de combinatoria, tanto de archivo como trabajo de campo, y poner a dialogizar tanto el aspecto institucional como el aspecto de las propias culturas juveniles. Y aquí, digamos que la complejidad al momento de armar el diseño teórico-metodológico fue cuestionar la noción que cuando estudiamos fenómenos religiosos siempre nos remite a la noción de campo religioso, al modelo bordiano de campo religioso, empezar a cuestionar este modelo. O sea, si partimos de un campo religioso y de un campo rockero, tradicionalmente están pensados como campos autónomos. Sin embargo, las fuentes que empecé a recabar, todo lo que empecé a observar a partir del archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara, como con las etnografías, había ciertos casos que me permitían observar las intersecciones entre los dos campos, ¿no? Como para producir hibridaciones, había unas intersecciones que eran más conflictivas, más tensas, pero también encontré ciertas divergencias entre los dos campos, ¿no? Entonces ahí la primera complejidad que surgió al momento de diseñar el aparato teórico metodológico fue principalmente cuestionar este modelo bordiano de campo religioso, abrirlo más, ¿no?, a la interacción.
Y esto, pues, a través de una sólida multiplicidad de fuentes, toda una serie de datos empíricos que me permitieron observar estas intersecciones entre los campos, ¿sí? Y sobre todo también divergencias, ¿sí? Hay una cuestión que me gustaría enfatizar aquí. Toda la cuestión metodológica, deambular por archivos, el entrevistar músicos, se dio a partir de la práctica del escuchar. Aquí estas citas que para mí fueron muy poderosas, por ejemplo, de Jacques Attali. La música está ahí para hacer comprender las mutaciones. Este ensayo es sobre economía política de la música. No me baso mucho en él porque mi propuesta teórica va más en el sentido de la sociología de la música de Simon Fried, pero me parecía que estas reflexiones eran como muy poderosas, ¿no? Detonaban o me animaban a hacer una metodología más centrada en la escucha. Precisamente porque el buscar siempre el elemento sonoro, tanto en los archivos como en los registros sonoros tradicionales, me movía mucho a comprender las transformaciones que se estaban dando dentro del campo religioso. Estas dinámicas empezaron a suceder después de la irrupción del rock and roll y después con la irrupción de otras escenas musicales en Guadalajara. Yo siempre estaba atento ahí, como a buscar mutaciones, a buscar transformaciones a partir del elemento musical. Me pasaba mucho que de pronto yo iba al archivo de la arquidiócesis a revisar las cajas de la pastoral juvenil y yo buscaba música ahí, porque en la arquidiócesis no hay un archivo sonoro, no hay registros sonoros de las liturgias con música contemporánea, no hay, era muy difícil encontrar, por ejemplo, toda una estructuración de las misas, qué se cantaba en las misas. Sin embargo, haciendo una búsqueda exhaustiva tanto en la pastoral juvenil como en revistas producidas por jerarcas y laicos, encontraba ciertos elementos sonoros ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando se empezó a introducir los elementos del rock a la liturgia, que fue el caso de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, hace 1971, se detonó como un conflicto entre los progresistas católicos que estaban introduciendo instrumentos eléctricos a la liturgia, batería, órgano eléctrico, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, con el fin de animar a los jóvenes a que se acercaran a la liturgia. Pero todo un grupo asesorado por los neotradicionalistas, que estaban liderados por los tecos en ese entonces, comenzaron a escribir mucho, a hacer críticas acerca de la introducción de estas manifestaciones musicales a la liturgia, y ahí es donde yo empecé a rescatar como ciertos elementos sonoros, ¿no? O sea, siempre fue como estar con el oído muy atento en el archivo de la arquidiócesis y tratar de imaginarme, ¿no? cómo sonaba esa música ahí a través de las descripciones de estos actores, ¿no? A través de las críticas. Se criticaba mucho que en las liturgias metieran música gogó, que los sacerdotes fueran sacerdotes en onda y sacerdotes a gogó, que llevaran el rock and roll a la liturgia, ¿no? Pero sin embargo, como no hay registros sonoros de eso, fue como estar ahí haciendo conjeturas, ¿no? Pero estar siempre atento con la escucha ahí, a pesar de que la recopilación de las fuentes fue a través de documentos escritos. Y por otro lado, esta cita de Simon Fried, ¿no? Que nos dice que la música es la forma cultural más apta para cruzar fronteras, definir lugares. El sonido atraviesa cercos, murallas y océanos, clases, razas y naciones. Esta propuesta de Simon Fried, yo la retomo mucho porque digamos que ha sido como muy innovadora desde la propuesta de la sociología de la música. Es una crítica a todos estos estudios subculturales que homologaban la clase social a cierto estilo de música. Y lo que él hace es trascender esta noción y nos dice, la música es un elemento que está a disposición de todas las clases sociales. Yo no me centro en la cuestión de la clase, pero lo retomo para mostrar cómo tanto jerarcas y laicos como jóvenes adeptos a ciertas culturas juveniles utilizan el rock para fines específicos. O sea, la música, el rock en este caso, no fue un estilo musical exclusivo de la juventud o exclusivo de culturas juveniles determinadas, sino que también los sacerdotes, ciertos laicos, utilizaron este tipo de música para fines de liturgia, para fines de pastoral, de evangelización, etc. Entonces, por eso me gusta esta cita y la retomo, porque entiendo yo aquí la música de rock como una forma cultural que cruza fronteras y que está a disposición de diferentes actores, y cada uno de esos actores se encarga de articular sentidos diversos, ¿no?
allí, en esta cuestión teórica, implicó también discutir ciertas categorías que por lo regular están construidas ya predeterminadamente como categorías dicotómicas. En los estudios sobre culturas juveniles, contraculturas, subculturas juveniles, casi siempre se piensa en estas categorías como al margen de una institución. Siempre es como la cultura juvenil es disidente, son culturas alternativas, son contraculturas, están al margen de la institución o están en contra de la normatividad, etcétera, etcétera. Sin embargo, al momento de entrevistar a algunos rockeros, sobre todo los rockeros de los años 70, como la Revolución de Emiliano Zapata, 39.4, pues lo que arrojaron los datos fue la categoría de contracultura. Ahí no cuadraba tanto porque en realidad lo que ellos estaban haciendo no era marginarse de la institución, sino desde su propia pertenencia al catolicismo explorar otras manifestaciones espirituales, sobre todo con todo el auge que tomó esta cuestión del orientalismo, el misticismo oriental, a raíz de los Beatles, de George Harrison. Y digamos que ahí las categorías, culturas juveniles, contraculturas, subculturas, fue necesario afinarlas, ¿no? O sea, pensarlas no como categorías dicotómicas, sino también empezar a hablar de los entremedios, de las hibridaciones que se producen desde las contraculturas, desde las culturas juveniles, los eclecticismos, pero también en otros casos, como fue el punk y algunos estilos de metal, anticlericalismos y ateísmos radicales. Entonces, digamos que hay diversos casos empíricos en la tesis que nos muestran todas estas tendencias. No solamente hay anticlericalismos y ateísmos o posturas en contra de la Iglesia Católica, sino también hay toda una serie de hibridaciones, de mutuas apropiaciones entre ambas culturas. Entonces ahí hay una crítica que sería bueno desarrollar más a fondo después. Y yo me acordaba mucho las discusiones que de pronto tenía con Rogelio Marcial, a quien recordamos con mucho cariño, que de pronto debatíamos sobre esta cuestión de contracultura, ¿no? Y Rogelio Marcial me decía, es que contracultura no es precisamente como una manifestación juvenil disidente que esté en contra de una institución. Él siempre me decía que contracultura era más bien entenderla como una cultura de compensación. Y bueno, yo utilizo el término de contracultura aquí por ser un concepto de época, pero la crítica es precisamente a deconstruir estas categorías que de pronto nos presentan modelos dicotómicos, y precisamente busqué siempre situarme en los entremedios y buscar hibridaciones, eclecticismos en donde era evidente que estaban, ¿no? Desde pronto eso también fue una complejidad teórica, metodológica en el proceso de la investigación. Aquí, bueno, conclusiones. Hay muchas cosas que concluí, pero principalmente pensar al rock como un epifenómeno de la modernidad religiosa. Es decir, los datos muestran que el rock fue una fuerza secularizadora más mediada. Esto tiene que ver con el auge de los medios de comunicación que cobró a partir de 1950 y con la irrupción y emergencia de culturas juveniles en el seno de esta cultura de masas. Y que tuvo un momento muy álgido durante la segunda mitad del siglo XX. La irrupción de estas culturas juveniles las entiendo yo como un fenómeno que trastocó las relaciones entre la Iglesia Católica y la juventud en Guadalajara durante esta segunda mitad del siglo XX. Y lo interesante es ver cómo se producen convergencias, tanto divergencias en torno a una disputa por la fe de los jóvenes. Esto de la disputa por la fe de los jóvenes, digamos, fue una última hipótesis. Antes de esto, yo estaba pensando el proyecto de investigación más desde una cuestión de fluidez de lo religioso, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención que en las producciones culturales del rock, yo observaba, por ejemplo, la resignificación de Jesucristo como un héroe contracultural, ¿no? De pronto en canciones, tanto en canciones como en imágenes que circularon por revistas de los años 70, como México Canta. De pronto se le representaba a Cristo como un hippie, haciendo la señal de amor y paz, con cabello largo. Y de pronto yo estaba planteando el proyecto como una cuestión de fluidez religiosa, es decir, nada más la apropiación de cierta imaginería católica por parte de la cultura del rock. Pero después, discutiendo más con mis directores de tesis,
observamos que el fenómeno fue muchísimo más complejo. O sea, no dejarlo en la cuestión de la fluidez de símbolos, de la apropiación de símbolos, era como reducir el problema a simplemente la apropiación de elementos, ¿no? O sea, una cuestión meramente estética, conceptual, pero lo que observamos es que en realidad la irrupción de estas culturas juveniles en el campo religioso tapatío, lo que empezó a configurar o lo que activó ahí fue una serie de disputas simbólicas por la fe de los jóvenes. Porque, digamos, esta irrupción tuvo una respuesta institucional, ¿no? Una respuesta institucional que, dependiendo de las corrientes teológicas, digamos, implicó el despliegue de ciertas estrategias de evangelización o ciertas estrategias de contrasecularización. Que lo que observaba, por ejemplo, desde el archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara, era que la vertiente progresista del catolicismo, en realidad, lo que hizo fue abrir las fronteras que separaban a ambas culturas. Por ahí en el archivo emergían nombres de curas como el cura Ramón Godínez Flores, como Arturo Moreno. También por ahí aparecía el nombre del padre Chuchín, Jesús Gómez Fregoso, que estuvieron implicados en la elaboración de proyectos de pastoral juvenil, atendiendo toda esta cuestión de las reformas posconciliares, que ponían mucho énfasis en la renovación de la iglesia, que ponían mucho énfasis en la opción por los jóvenes. Y allí en el archivo de la arquidiócesis emergieron estos nombres de estos curas que en realidad estaban elaborando toda una serie de estrategias para incorporar elementos de la cultura del rock, tanto a la liturgia como a la pastoral. Esto en los años 70. Entonces, digamos que ahí también fue prestar mucha atención a los actores eclesiásticos, o sea, qué actores eclesiásticos estaban, digamos, construyendo puentes entre estas dos culturas, estos entremedios, ¿no? Produciendo también hibridaciones entre ambas culturas, mutuas apropiaciones entre ambas culturas. Y por otro lado, la contraparte de los neointransigentes, de los tradicionalistas, que por el contrario estaban buscando cerrar las fronteras entre ambas culturas. Sobre todo por medio de propaganda, como fueron los Tecos, la revista Réplica, el Seminario Laico Juvenil, que también tenía una revista que se llamaba Dalí, y allí lo que encontramos es la vertiente teológica totalmente opuesta al progresismo. Son las campañas en contra del rock, son las campañas en contra de los progresistas católicos, las campañas en contra del comunismo, que digamos lo representaron dentro de todo un esquema escatológico que era totalmente crítico con esas manifestaciones, ¿no? Era muy de defender la liturgia tridentina, etcétera, etcétera. Entonces, allí, o sea, digamos, todos estos datos, el poner atención en estos actores me permitió entender estas convergencias, pero también divergencias en torno a esta disputa por los jóvenes. Después ahí se modificó la hipótesis. Al final lo que planteó en la tesis es que lo que se configuró a lo largo de la segunda mitad del siglo XX fue estas interacciones complejas que nos permiten entender estas luchas de poder dentro de este campo y las interacciones de estos dos campos que aparentemente no tuvieron nada que ver. Pero lo que surgía a partir de los datos es que sí hubo muchas interacciones entre ambas culturas, ¿no? Y lo pude observar tanto en los archivos, los documentos oficiales del archivo de la arquidiócesis, como con los propios documentos producidos por la cultura rockera. ¿Cómo voy de tiempo? Perdón. Llevas una hora. ¿Llevo una hora? Son las 2. Ah, no, es media hora. No, Estamos a las media hora. perdón. Sí, no te faltan como 10. 35. Ok. No, perdón. Media hora. Hay cuidado. Los tipos de interacciones, esto como parte de las conclusiones, ¿no? Cada uno de los casos me permitió entender un tipo de interacción específica. Cuando abordé la cuestión del rock and roll y la moral sexual católica en el marco de las campañas moralizadoras, que esto es antes del Concilio Vaticano II, lo que observé fue un tipo de interacción tensa. Hay tensión entre ambas culturas. Por un lado, los jóvenes rock and rolleros buscan abrir espacios, cuando surgen los cafés cantantes, empiezan a desprenderse un poco de la moral sexual familiar, y los jerarcas y los laicos lo que hacen es tratar de evitar que la cultura del rock and roll avance. Por medio del despliegue de toda una serie de estrategias, como prohibir, por ejemplo, programas de radio donde se incluía rock and roll, de televisión local,
presionar para que se cerraran cafés cantantes, etcétera. Entonces, digamos que este periodo preconciliar, las interacciones son tensas entre ambas culturas. Después, conforme va avanzando la temporalidad y conforme va evolucionando también esta cuestión de la cultura del rock, hacia los años 70, lo que empiezo a observar es una cuestión de interacción, pero de mutuas apropiaciones, tanto por parte del catolicismo como por parte del rock. Es interesante ver que esto coincide con la coyuntura posterior al Concilio Vaticano II, lo que adelantaba un poco hace un momento, es que dentro del catolicismo surge esta vertiente progresista que ve al rock, sí, un poco como una amenaza, pero también trata de aprovecharse de los elementos de la cultura rockera para modernizar la liturgia, para animar nuevas manifestaciones de evangelización, etc. Y por el lado de la contracultura, lo que vemos es que después del auge del orientalismo, del misticismo, los rockeros que todos pertenecían al catolicismo empiezan a explorar diversas formas nuevas de espiritualidad, animados por la cultura del rock. Después de los 70, los 80 y los 90, lo que observé fue el surgimiento de manifestaciones radicales, tanto por parte de los punks como ciertos estilos de música de metal. Hay una divergencia hostil. Por ejemplo, en el punk, muy marcado el anticlericalismo, sobre todo a partir de la segunda visita del Papa Juan Pablo II, se empieza a enarbolar todo un discurso anticlerical, lo del subterráneo punk y en algunos estilos del heavy metal. Todo esto a través de entrevistas, a través de producciones culturales de los músicos, y también vemos algunas manifestaciones de ateísmo, como fue el caso particular de José Force y otros músicos de punk que también se asumían como anticlericales y ateos en los 80 y los 90. Y a su vez, la neointransigencia en el catolicismo, que todavía está muy marcada hacia los años 80 y 90, pero sobre todo enarbolada por los tecos y promoviendo toda una serie de panfletos y teorías sobre el llamado rock satánico. Ahí hay un capítulo que dedico específicamente a toda esta producción literaria en torno a esta idea de que en el rock había mensajes subliminales, de que el rock era una estrategia, era una herramienta al servicio de Satanás, toda esta visión escatológica, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, también dentro de los 90 es importante ver que surgen agrupaciones de rock eminentemente católicas. Los rockeros católicos que se insertan en pastorales juveniles específicas. Es decir, ahí empieza a diversificarse toda esta cuestión, que por un lado en el subterráneo tenemos manifestaciones anticlericales, son abiertamente críticas con la Iglesia, con la figura del Papa, pero a su vez emergen estos rockeros que se asumen abiertamente como católicos y que introducen innovaciones tanto a la liturgia como a la cuestión de la pastoral juvenil. Por allí está el caso de Judá, inserto en el Barrios Unidos en Cristo, que ellos tocaban heavy metal, pero con temática eminentemente católica, ¿no? Y se lanzaban a la evangelización de jóvenes, de chavos banda, jóvenes que tenían problemas de drogadicción, pandillerismo, etc. Y digamos, todo esto dentro del contexto de los años 90. Y por otro lado, que es un caso que me parece muy particular, es el caso de Ricardo Rodríguez Zanate, que lo que hizo él dentro de su propuesta estética muy peculiar fue reapropiarse y reivindicar el repertorio sacro desde la óptica del rock progresivo. Y ahí el caso de Zanate, pues podríamos hablar también de que nos pone de manifiesto toda una serie de eclecticismos e hibridismos muy peculiares. La redefinición de los límites entre los campos fue algo también importante. Cada uno de los casos nos muestra diferentes formas en las que los agentes están tratando de redefinir los límites entre el campo católico y el campo rockero. El aviento de volada. Nos pedir que apaguen sus micrófonos a quienes están conectados. Sí, a quienes están conectados, ¿nos pueden hacer el favor de apagar sus micrófonos? Que esta cuestión de los límites entre los campos es todo un debate, también cuando uno se remite al modelo bordiano, algo que por ahí dice Pierre Bourdieu es el efecto de campo, ¿no?
Dice, el campo cesa allí donde los efectos del campo dejan de sentirse. Pero también, siguiendo otras propuestas como Paulo Barrera, en la que se habla del aflojamiento de fronteras entre campos, la propuesta es también como poner mucha atención en los agentes. Y es algo que traté de hacer en la tesis. Siempre, por medio de los agentes, ver cómo se están redefiniendo los límites entre ambos campos. En unos casos, la agencia se volcaba más hacia aflojar estas fronteras en pro de hibridaciones y eclecticismos. Por ejemplo, esto es muy marcado en la contracultura de los 70s, que como decía hace un momento, desde su pertenencia al catolicismo, empezaron a explorar otras manifestaciones espirituales animadas por el misticismo oriental. Entonces, no es que hayan dejado de ser católicos, sino que a raíz de todos los consumos culturales que se popularizaron a partir del rock, digamos que elaboraron eclecticismos de su catolicismo con otras formas de espiritualidad, principalmente del misticismo oriental. Pero, por otro lado, la lucha enconada entre ambas culturas, ¿no? Que se enfocaba en hacer rígidas estas fronteras y en hacerlas impenetrables. Por ejemplo, los punks, muy claros con su discurso, era totalmente anticlerical, era como una defensa de la libre expresión, y era como la iglesia aquí no entra, sino totalmente todo lo contrario, sin críticas. Y ahí es donde observamos cómo los agentes hacen rígidas estas fronteras entre ambos campos. Y el caso institucional, digamos, podría ser el caso de la neointransigencia tradicionalista, que igual lo que busca es la erradicación total de este tipo de manifestaciones juveniles, sea por medio de las teorías del rock satánico, el despliegue de tratar de evitar que se lleven a cabo conciertos de rock, etc. Esas dinámicas me permitieron entender ciertos aspectos del cambio religioso dentro del campo católico tapatío, pero siempre tratando de poner el centro en la problemática de la transmisión de la fe en los jóvenes, y que esto empezó a ser trastocado por la emergencia de culturas juveniles. Fue muy interesante hablar directamente con los rockeros, poner atención a su propia reflexividad, y digamos que la tendencia en todos, porque independientemente de la adscripción a cierta cultura juvenil, a cierta estética, independientemente de la temporalidad, un minuto. Okay. En lo que coincidieron todos estos rockeros fue que originalmente pertenecían al catolicismo. Sin embargo, a partir de los consumos culturales, a partir de la articulación con sus experiencias de vida, su trayectoria creyente, modifican su creencia. Entonces ahí fue poner énfasis en cómo el rock constituye un vehículo de expresión poderoso, tanto para la producción de espiritualidades eclécticas, como para anticlericalismos radicales y las agrupaciones de orientación católica en pro de la evangelización. Lo que decía al principio con la cita de Simon Fried, el rock es una forma cultural apta para atravesar fronteras, pero también para la producción de nuevas espiritualidades, para la modificación de las creencias religiosas, lo cual fue posible observarlo no solo en las producciones culturales como discos, canciones, revistas, sino sobre todo y precisamente a través de las entrevistas y de la propia reflexividad de los rockeros. Bueno, se me acaba el tiempo y es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Gobierno de México.